¿Te gustaría entender por qué algunas ideas se vuelven virales mientras que otras mueren en el intento? ¿Te gustaría saber cómo un pequeño grupo de personas puede cambiar el comportamiento de millones, para bien o para mal? ¿Te gustaría proteger tu negocio de epidemias sociales negativas que pueden destruir años de trabajo en cuestión de semanas? Vamos a ver, todos hemos visto cómo de repente todo cambia. Un día WhatsApp es una app de mensajería y al día siguiente resulta que es una app que las empresas que no utilizan están perdiendo clientes. Un día la inteligencia artificial sale en las películas porque es ciencia ficción y al día siguiente quien no la está utilizando se queda obsoleto. Un día tu industria funciona de una manera y al siguiente las reglas del juego cambian totalmente. ¿Qué hace que algunos cambios se propaguen como un incendio mientras que otros se apagan antes de empezar? Malcolm Gladwell tiene una respuesta y no es la respuesta que esperabas. En el año 2000, Malcolm Gladwell nos enseñó cómo crear puntos de inflexión positivos con un libro que ya hemos visto hace un tiempo en Libros para Emprendedores que se llama El Punto Clave, The Tipping Point. Ahora, 24 años después, vuelve con nuevo libro y con una advertencia. Los mismos mecanismos que pueden hacer crecer tu negocio exponencialmente también pueden destruirlo. Y lo más inquietante de todo esto es que esos cambios no son aleatorios, son el resultado de decisiones específicas que tú tomas, de personas específicas, de momentos específicos. Hoy te voy a explicar cómo funcionan estas epidemias sociales, cómo detectarlas antes de que te afecten y sobre todo cómo utilizarlas a tu favor o protegerte de ellas. Hoy vamos a ver un libro publicado en el año 2024, muy recientemente, que se llama La venganza del punto clave, Revenge of the Tipping Point, del mismo Malcolm Gladwell. El libro que todo emprendedor necesita entender en la era de los cambios virales. Es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización, te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con nuevo libro, que es una segunda parte, no, es una continuación, podríamos decir, de un libro que Malcolm Gladwell escribió, que se llamaba El Punto Clave, se escribió y, publicó en el año 2000, y era un manual de buena esperanza, ¿no? Era el manual blanco. Lo que vamos a ver hoy es el reverso tenebroso de la fuerza, ya te aviso, ¿eh? Pero en El Punto Clave, el libro del año 2000, Malcolm Gladwell nos enseñó que si tú ejecutabas las acciones correctas en el momento correcto, cualquiera es capaz de crear cambios masivos. Que David sí podía vencer a Goliat. Si recuerdas el resumen, hablábamos de ello. Que las pequeñas cosas, bien ejecutadas, pueden tener consecuencias enormes. Pero había algo que no nos contó. Y es que esos mismos mecanismos que pueden hacer que tu producto se vuelva viral, que tu mensaje llegue a millones, que tu startup despegue como un cohete, también pueden destruirte. En el libro que vamos a ver hoy, publicado en el año 2024, La venganza del punto clave, así se llama el libro, Gladwell regresa para completar la historia. Y lo hace con una advertencia clara, y es que el cambio social no es neutral. Los mismos principios que hacen que una innovación positiva se propague, esos mismos principios también permiten que las crisis, que los comportamientos tóxicos y que las ideas destructivas también se extiendan como una plaga. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es Malcolm Gladwell? ¿Por qué deberíamos escucharlo? Pues es uno de los pensadores, yo diría, más influyentes de nuestro tiempo. Es un periodista, trabaja en The New Yorker, en una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. Es autor de varios libros, Blink, Outliers, el Tipping Point que hemos visto, Hablar con extraños, es otro libro suyo. Un tipo que yo diría que tiene el don
de ver patrones donde otros solo ven caos. Y pues lleva 24 años dándole vueltas a cómo se propagan las ideas. Entonces ha llegado a una conclusión que es la que vemos en el libro que vamos a ver hoy. Es que no hemos aprendido la lección. Vaya novedad. En este episodio vamos a ver, entre otras cosas, te voy a explicar historietas que te van a gustar, pero una de ellas, por ejemplo, ¿por qué Miami se convirtió en la capital del fraude médico del mundo? ¿Por qué Los Ángeles tuvo una epidemia de robos de banco? ¿Cómo una comunidad, entre comillas, perfecta se convirtió en un infierno para los jóvenes que vivían allí? ¿Y cómo la crisis de opioides en Estados Unidos pasó de ser un problema médico a ser una tragedia en todo el país? Pero sobre todo, esos son ejemplos. Lo que vamos a ver es cómo entender qué significa esto para tu negocio, por ejemplo. Porque en la era de las redes sociales, donde cualquier crisis se puede volver viral en horas, entender estos mecanismos no es un tema opcional, es supervivencia empresarial. Entonces vamos a dividir este análisis en 3 grandes bloques. El primero es las narrativas que nos gobiernan, ¿vale? Cómo las historias que una comunidad se cuenta determinan su comportamiento. Vamos a ver los supercontagiadores, que son algunas personas que tienen el poder desproporcionado de propagar ideas, comportamientos, cambios. Y luego vamos a ver, por último, las proporciones críticas. Y vamos a ver un número mágico, el 33%, que puede transformar, para bien o para mal, cualquier grupo. Luego te lo explico. Vamos a ver casos reales de ingeniería social, intentos de manipular el comportamiento colectivo y qué podemos aprender, tanto de las versiones positivas, éxitos, como de los fracasos. Prepárate, porque después de este episodio nunca volverás a ver los cambios sociales de la misma forma. Y lo más importante, vas a tener herramientas para surfear la próxima ola del cambio en lugar de que te lleve la corriente y te arrolle la ola y te deje lleno de arena. Vamos a empezar por el principio, por las historias que nos contamos. Imagina por un momento que los cambios sociales fueran como enfermedades, que se pueden estudiar, se pueden predecir, que hasta cierto punto se pueden controlar los cambios sociales. Esto es exactamente lo que Malcolm Gladwell propone en este libro, y es que el tipo se dedicó a analizar docenas de epidemias sociales, modas pasajeras, crisis nacionales, e identificó 3 elementos que siempre están presentes. Es como una receta. No puedes hacer un pastel si no tienes harina, huevos, azúcar. Pues lo mismo, no puedes tener una epidemia social si no tienes estos 3 ingredientes que vamos a ver ahora. Y da igual si el cambio que quieres generar es positivo o negativo. La adopción del iPhone siguió estas 3 reglas. La crisis de opioides en Estados Unidos también siguió estas 3 reglas. El boom del Bitcoin cumplió estas 3 reglas. El colapso de empresas como Enron, por ejemplo, también cumplió estas 3 reglas. ¿Cuáles son estas 3 reglas? Los 3 ingredientes de la receta que vamos a ver hoy. Primero, una narrativa dominante. Segundo, los supercontagiadores. Y tercero, el punto de inflexión, el 33%. La narrativa dominante es la historia que un grupo se cuenta a sí mismo sobre quiénes son y cómo funciona su mundo. Los supercontagiadores son personas que, pues, por las características que tengan o por su posición en la estructura del grupo, tienen un poder para propagar ideas y comportamientos que probablemente sea desproporcionado. Y luego lo del 33%, y es que cuando aproximadamente el 33% de un grupo adopta un comportamiento o idea, todo el sistema cambia. Es el momento en que lo raro se vuelve normal, lo alternativo se convierte en mainstream. ¿Por qué esto es revolucionario para alguien que es emprendedor y que puede estar escuchando este podcast? Pues porque significa que los cambios no son misteriosos, no son cuestión de suerte, no es un tema de magia, es una mecánica social. Y si entiendes la mecánica y las reglas de cómo funciona, entonces puedes utilizarla o puedes protegerte de ella. Mira, ¿cuántas startups, piénsalo, cuántas startups fracasan porque no entienden la narrativa de su mercado? ¿Cuántos productos geniales mueren porque no encuentran a sus supercontagiadores? ¿Cuántas empresas colapsan porque no vieron venir el punto de inflexión? Y aquí está el lado oscuro, ¿no?, que nos presentaba Gladwell en este libro, y es que esos mismos mecanismos que pueden lanzar a tu empresa al éxito también pueden crear crisis que la destruyan para siempre. Por lo tanto, es un arma de doble filo. Es como la energía nuclear. Puede iluminar ciudades, puede destruirlas. La diferencia está en entender cómo funciona. Es exactamente lo que vamos a hacer en los próximos bloques de este episodio. Vamos a diseccionar cada uno de estos ingredientes. Vamos a ver casos reales,
algún caso brutales, vamos a hablar de muertos también, va a pasar, eso va a ser, pero creo que va a ser muy revelador, porque vamos a extraer lecciones que yo creo que van a ser muy prácticas para que pases a la acción y lo apliques desde mañana mismo. Vamos a ver los 3 ingredientes. El primero, las narrativas que nos gobiernan sin que nos demos cuenta. Dime, ¿qué historia se cuenta tu empresa? Y yo te diré cuál será el destino. Esta podría ser la lección más brutal de este primer ingrediente. Y es que las narrativas que nos contamos no son cuentos bonitos que ponemos en la web para que la gente lo vea. Las narrativas son el sistema operativo invisible que define cada decisión, cada comportamiento, cada resultado. Esas son las narrativas. Nos lo demuestra Gladwell, por ejemplo, con un caso que tiene telita, Miami. 1980. Imagina que tienes una empresa de seguros médicos. Todo va bien, los fraudes son lo normal, son controlables, un porcentaje muy pequeño. De repente, en una sola ciudad, Miami, 1981, los casos de fraude se disparan de forma alarmante. Miami se ha convertido en el epicentro del fraude médico del mundo. Y no estamos hablando de un pequeño porcentaje que aumentó. No. Estamos hablando de una oleada significativa y localizada como nunca se vio antes en la historia en Estados Unidos. ¿Qué narices pasó allí en 1980? Pues en 1980 hubo 3 eventos que sacudieron Miami. El primero, el éxodo del Mariel, que se llama 125.000, se calcula 125.000 refugiados cubanos llegan a Miami. Segundo, el tráfico de cocaína convierte a Miami en el puerto principal de transacciones. Y tercero, los disturbios raciales, 18 de mayo, para los que lo tengan en mente, que después los policías fueron absueltos, pero mataron a golpes a un detenido. Entonces todo esto se junta, 3 eventos sacuden la ciudad. ¿Y qué es lo crucial de todo esto? Miami no solo vivió estos eventos, es que creó una nueva narrativa sobre sí misma. La nueva narrativa que Miami se creó era que Miami era ciudad sin ley, que aquí el gobierno no funcionaba, que era ineficiente, que no había orden social, que la actividad criminal nadie le hace caso. ¿Y sabes qué pasó? Que eso se asumió como real, que esa narrativa la compraron todos. También los médicos, que los médicos más respetables empezaron también a facturar servicios fantasma, en este caso a Medicare, profesionales de la salud que antes habían sido súper legítimos de toda la vida, ahora se veían seducidos por esquemas de facturación ilegal. Clínicas enteras se montaron solo para defraudar a las empresas de seguros. No estamos hablando de criminales que vinieron importados, no. Estamos hablando de médicos reales que se convirtieron en criminales. ¿Por qué? Porque cuando la narrativa dominante dice aquí todo el mundo lo hace o así es como funcionan las cosas así, cuando tú haces que esa sea la narrativa dominante, si no lo haces tú eres un tonto, pues ¿qué pasa? Que la gente buena empieza a hacer cosas malas y se lo justifica a sí misma y lo justifica. La narrativa hace que la gente buena empiece a hacer cosas malas. ¿Cuál es la conexión esta que podemos extraer de esto con tu negocio? Gladwell no está hablando, en este ejemplo sí está hablando de una ciudad, pero no estamos hablando solo de ciudades. Estamos hablando de cualquier grupo humano, también de tu empresa. Piensa en estos ejemplos de empresas, por ejemplo. Imagínate, la empresa A dice, nosotros somos una familia. En principio parece que no haya nada malo en esa narrativa, pero la narrativa de, entre comillas, somos una familia, resulta en que la gente en esa empresa tolera abusos porque en la familia nos aguantamos, ¿no? Las decisiones en esa empresa se toman por lealtad, no por mérito. O despedir a alguien en esa empresa es imposible, se vuelve como una traición. ¿Por qué? Porque somos una familia. Imagínate la empresa B, que no tiene esa misma narrativa, tiene una narrativa diferente. Imagínate, en tu empresa dicen, nosotros somos los guerreros de este mercado, los que más guerra dan. ¿Cuál es el resultado? En esa empresa la mentalidad es todo vale para ganar. La competencia interna, no la externa, la competencia interna destruye cualquier colaboración. Y la gente que en esa empresa no sea, entre comillas, agresiva,
son vistos como débiles, son criticados. Criticados. Imagínate la tercera empresa C, una empresa que dice, nosotros somos innovadores, somos disruptivos en el mercado. ¿Cuál es el resultado de esa narrativa? Que se desprecia lo tradicional, aunque funcione, aunque lo tradicional sí funciona, lo despreciamos porque somos innovadores, disruptivos. También se quema dinero normalmente en ideas que parecen muy cool, entre comillas, pero que no tienen un retorno real de inversión. ¿Por qué? Porque somos innovadores disruptivos. Y también sucede que el caos muchas veces se confunde con creatividad. ¿Por qué? Porque somos innovadores disruptivos. ¿Ves el patrón? La narrativa no describe la realidad. La narrativa que tú defines crea la realidad. Entonces es interesante hacer este ejercicio en tu empresa, en tu organización, en tu equipo, en donde sea que tengas esa comunidad, ese grupo. Porque en una empresa la narrativa no es lo que dice tu misión corporativa, no es lo que predicas en las reuniones, es lo que la gente dice en los pasillos, es lo que se le cuenta a los nuevos en la empresa, es lo que se premia o lo que se castiga en tu empresa. Hay un ejercicio que podemos hacer que es brutal para una empresa, pero puede ser muy revelador, que es preguntarle a 5 empleados, o a 5, si no tienes una empresa, pero tienes un equipo, estás en un equipo, pregunta a 5 empleados o 5 compañeros por separado, pregúntales, oye, si tuvieras que explicarle a un amigo cómo funcionan aquí las cosas de verdad, ¿qué le dirías? Las respuestas te van a mostrar la verdadera narrativa de esa empresa o de ese equipo, y puede que no te guste lo que descubras. Hablábamos antes del lado oscuro, ¿no? Muy de Star Wars. Y es que el lado oscuro es cuando muchas veces tenemos narrativas positivas que también se pueden convertir en tóxicas. Lo veíamos con algunos ejemplos antes. Y este es un giro interesante que nadie veía venir. Es que las narrativas positivas también pueden volverse destructivas. Por ejemplo, Silicon Valley. La narrativa positiva en Silicon Valley siempre ha sido de muévete rápido y rompe cosas. De hecho, es uno de los dichos más dichos en Silicon Valley, ¿no? Muévete rápido, rompe cosas. Esa es la narrativa. Empezó como, estamos hablando de innovación, de ser ágiles y todo eso, pero ¿sabes en qué se convirtió? Se convirtió en la justificación para que hubiera caos y para ser irresponsables. ¿Y el resultado? Pues que de ese mismo Silicon Valley que te mueve rápido y rompes cosas, han salido empresas que han sido bluffs o literalmente cosas peores como WeWork, como Teranos, como FTX, muchas cosas que no tienen grandes historias detrás, ¿no? Grandes historias de éxito, al contrario, narrativas positivas en un principio pueden volverse destructivas. O en Wall Street, ¿no? La bolsa de Nueva York. El dicho, la narrativa, que en principio es positiva, probablemente es que la avaricia es buena. Para ellos la avaricia, ser avaricioso es bueno, querer más, ¿no? Entonces, claro, eso empieza como un tema de motivación para que busquen el éxito siempre que no se conformen, pero se convierte en una licencia para la destrucción. Y de ahí vino, por ejemplo, la crisis financiera del año 2008. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Que una vez que tú creas una narrativa y esa narrativa se instala, es casi imposible cambiarla. Es como un virus que muta el ADN de la cultura de tu grupo, de tu empresa. Esto lo puedes ver, lo hablamos en su día, hay un libro que se llama Good to Great de Jim Collins, lo hemos visto en Libros para Emprendedores, en el que Jim Collins hablaba de las empresas que pasan de buenas a extraordinarias, básicamente era el concepto, ¿no? Y había un concepto que era el concepto del erizo en ese libro, que era una comprensión de quiénes son, una comprensión profunda de quiénes son en esa empresa, ¿no? Entonces, claro, Gladwell en este libro que estamos analizando hoy nos muestra el lado oscuro, ¿no? De todo esto, de la fuerza, ¿no? Cuando ese concepto se corrompe, ¿no? Que tú tienes intenciones buenas, no lo pongo en duda, pero ese concepto, que puede ser bueno en origen, se puede corromper, puede destruir la empresa desde dentro. Entonces, claro, la pregunta del millón para tu negocio, ¿cuál sería? Pues bueno, después de lo que hemos visto que pasó en Miami, la pregunta no es si tú tienes una narrativa dominante, la pregunta es cuál es, porque que la tienes, la tienes. El tema es cuál es y hacia dónde te está llevando. Porque hay cosas que cuesta reconocer, pero si tu narrativa dice que, por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón, ¿sabes qué? Tus empleados van a sufrir más burnout como consecuencia. Y la narrativa en principio no es mala, pero si esa es tu narrativa, el cliente siempre tiene la razón, tus empleados van a sufrir burnout. Si tu narrativa dice que somos los mejores, vas a dejar de innovar. Si tu narrativa dice somos disruptores,
vas a despreciar la experiencia previa. Si la narrativa dice somos conservadores, vas a convertirte en irrelevante. No hay narrativas perfectas, solo hay narrativas que son conscientes o que son inconscientes. Y las inconscientes son las peligrosas. Lo que hablábamos antes de Miami, cuando dejas que la narrativa se escriba sola, a lo mejor estás escribiendo tu esquela, tu final, y evidentemente no va a ser el que tú esperabas. La narrativa, sin embargo, es solo el primer ingrediente de 3. Ahora viene la parte donde hablamos de personas, de individuos específicos que pueden acelerar o pueden frenar cualquier cambio. Son los supercontagiadores. Están entre nosotros y probablemente no son quienes tú piensas. Y es que no todos contagiamos igual, que dicen en el libro. Es una verdad incómoda que la pandemia nos enseñó también. No todos contagiamos igual. Mientras había algunos infectados que no contagiaban a nadie, había otros que eran como los superpropagadores, ¿no? Que infectaban a docenas de personas en un solo evento. En el libro, Gladwell nos dice que con las ideas pasa lo mismo, con los comportamientos, con los cambios sociales pasa lo mismo, pero vamos a ver la demostración. Los Ángeles y la epidemia de robos de bancos. Está muy bueno. Durante casi 2 décadas, Los Ángeles lideró Estados Unidos, ¿pero en qué? En robos a bancos per cápita. Pero por un margen muy grande, ¿eh? No era normal, no tenía sentido. ¿Qué pasa en Los Ángeles que no haya en otras ciudades? Y la respuesta de Gladwell es que en Los Ángeles había supercontagiadores. Gladwell descubre una cosa fascinante sobre esto, y es que el número real de ladrones de bancos era pequeño, pero una vez que esos pocos ladrones tenían éxito y sus historias se propagaban por la prensa, había un cambio de mentalidad criminal en toda la ciudad. Otros delincuentes veían que era posible robar bancos y que les salía bien, que era factible y claro, que era una opción. Entonces el comportamiento de unos pocos se volvió contagioso. Lo que antes era impensable, ¿no? El robar un banco, esto es como hit, ¿no? Tiroteos en la calle. Bueno, pues lo que antes era impensable se convertía en una opción más del menú criminal. Entonces, lo crucial que Gladwell enfatiza en el libro es que los supercontagiadores tuvieron un impacto desproporcionado, pero su alcance, el de ellos mismos, era limitado. ¿Por qué limitado? Porque esta ola de robos se quedó en Los Ángeles. Ninguna otra ciudad de Estados Unidos experimentó algo similar. El contagio fue poderoso, pero localizado. Dejemos de lado los bancos. Ahora esto simplemente era el ejemplo, el escenario de un ejemplo de supercontagiadores. Pensemos ahora en tu negocio, en tu empresa, en el equipo en el que tú estás insertado. Piensa en esa empresa, en ese equipo. ¿Quiénes son tus supercontagiadores? Ojo, no son necesariamente los líderes del equipo oficiales, no tiene por qué ser. Hay 3 tipos de supercontagiadores en una organización. El primero son los conectores sociales, ¿vale? No son los jefes normalmente, pero son esas personas a los que siempre vas cuando tienes que consultar algo. Son los que conocen a todo el mundo. Son los que tienen una opinión que es respetada por todos, ¿vale? A lo mejor es esa recepcionista que lleva 10 años que todo el mundo quiere. Si la recepcionista que todo el mundo respeta empieza a decir, oye, que la empresa va mal, el pánico cunde, ¿vale? O si dice, no, este producto nuevo, chulísimo, todos entusiasmados, ¿vale? Esos son los conectores sociales. Es un tipo de supercontagiador. El segundo son los early adopters visibles. Un early adopter es la persona que adopta nuevas tecnologías o nuevas formas de actuar, son los primeros en adoptarlas. Los visibles son los primeros en probarlo todo. Los que tienen un comportamiento más visible, más notorio, y son aquellos que son modelo para los demás, son los que siempre son copiados. Ese vendedor estrella que empezó a utilizar una nueva herramienta y que luego a los 3 meses todo el equipo estaba utilizando, no porque fuera obligatorio, porque simplemente, pues como lo estaba utilizando él, pues digo, pues habrá que utilizarlo porque parece que funciona. Ese es el segundo tipo, ¿no? Los early adopters visibles. El tercer tipo de supercontagiador son los amplificadores emocionales. Son los que amplían las emociones del grupo. Si ellos tienen un mal día, significa que es un mal día para todos. Y tienen una energía probablemente más contagiosa que la de otros. Por ejemplo, a lo mejor es un manager de nivel medio, pero que cuando está motivado, está on fire, el equipo rompe récords. Y cuando está quemado, la productividad baja un 40%. Esos son los amplificadores emocionales. Entonces hay 3 tipos de supercontagiadores, como decíamos, los amplificadores que hemos visto ahora, los early adopters y los conectores sociales. ¿Cuál es el peligro
cuando un supercontagiador, cualquiera de estos tipos, es negativo. Cuando los supercontagiadores no tienen moral. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden propagar malas cosas. Igual que pueden propagar lo bueno, también pueden propagar lo malo. Si hablamos de propagar innovación o resistencia al cambio, o de entusiasmo lo pasamos a cinismo, o pasamos de ética de trabajo a la cultura del mínimo esfuerzo, o si propagan colaboración o propagan políticas de oficina negativas. En el libro se muestra un estudio que dice que el 20% de las personas causan el 80% de los contagios, ¿no? Eso lo veíamos con la regla del 80-20. Pero dentro de ese 20% de contagio, de personas que contagian, dentro de ese 20% hay un 1% que causa la mitad de los contagios. Entonces, si tu empresa tiene 100 personas, por ejemplo, tienes un equipo total de 100 personas, de esas 100 personas significa que 20 son influyentes, pero que hay una o dos de cada 100 que son súper contagiadores. Si tú eres capaz de identificar a esas 2 personas que son súper contagiadores, tu empresa puede crecer o decrecer más de lo que imaginas, porque tu empresa depende de ellos. Entonces, ¿cómo gestionar a un supercontagiador? Cuando lo detectas, si son positivos, los tienes que proteger, los tienes que cuidar, tienes que darles plataforma, tienes que utilizarlos para propagar cambios positivos. Pero si son supercontagiadores negativos, no los puedes ignorar, no los puedes despedir tampoco, porque el daño pudiera ser peor, sino que debes convertirlos a tu fe, o debes aislarlos para que no tengan influencia. ¿Vale? Por ejemplo, el caso de Google y la manzana podrida. En Google descubrieron que había un ingeniero, un solo ingeniero que era tóxico y que si lo era podía destruir la productividad de todo un equipo. No por el trabajo que hacía o dejara de hacer, sino por la influencia que tenían los demás. Entonces, ¿cuál fue la solución? No fue despedirlo, fue reasignarlo a proyectos en solitario, hasta que encontraron una forma de neutralizar esa toxicidad. Esto conecta mucho con el mismo libro que escribió Gladwell hace 24 años, que es El punto clave, el libro original, donde habla de eso, de los conectores, de los vendedores, de los mavens, pero también es interesante este tema de la viralidad. Lo vimos en un libro que también hemos visto aquí en Libros para Emprendedores, se llama Contagioso, de Jonah Berger, que es un libro que explica por qué algunas ideas se propagan y otras ideas no. La diferencia con este es que aquí Gladwell nos muestra este lado oscuro, ¿no? Que el mismo mecanismo que hace viral tu producto también puede hacer viral una crisis. Entonces, algo que puedes ver, que puedes aplicar directamente de esto que estamos viendo en tu negocio es, lo primero, identificar a tus supercontagiadores. Utiliza estos 3 tipos que hemos estado viendo, ¿no? Para intentar clasificar y detectarlos. Clasifícalos. ¿Están propagando cosas buenas o cosas malas? Y luego actúa, ¿no? Con los positivos, dales más poder, y a los negativos haz una intervención como las que hemos dicho. Porque también te lo digo, en tu empresa no importa tanto tu estrategia, ni la cultura de empresa, ni las políticas que apliques en una empresa. Si tú tienes supercontagiadores y están remando en contra, tú pierdes, vas a perder. Y lo peor, como el tema de Los Ángeles y los robos de banco, puede que ni siquiera entiendas por qué todo se sale de control hasta que sea demasiado tarde. Entonces, identificar a los supercontagiadores, recuerda, no es suficiente. Tienes que actuar sobre ellos con los positivos y con los negativos. Ahora sí, estábamos hablando de una receta que tiene 3 ingredientes. Este era el segundo, los supercontagiadores. Pero ahora viene un número mágico que va a determinar si los cambios se quedan en anécdota o se convierten en una nueva realidad. Y es que el 33%, ojo a esto, el 33% es magia o es peligro, pero es el punto de inflexión. El 33% lo cambia todo. Y es que este número mágico puede transformar cualquier grupo, porque cuando lo cruzas, el 33%, ya no hay vuelta atrás. Entonces, en el libro nos hablan de que cuando aproximadamente 1/3 de cualquier grupo poblacional cambia, 1/3, el 33%, cuando un grupo de un 33% o más cambia, toda la comunidad, el resto, se transforma. Para bien o para mal. Y el caso que usa en el libro para demostrarlo yo creo que es una advertencia interesante para tener en cuenta. California, años 50 del siglo pasado. Un grupo de visionarios deciden crear el vecindario perfecto. No crear cualquier vecindario, el perfecto, uno que esté completamente equilibrado por razas. ¿Y cuál era la fórmula? Tenía que haber exactamente un tercio de familias blancas, 1/3 de familias negras, 1/3
de familias asiáticas. Un tema revolucionario en su época. Entonces, claro, era un modelo de armonía racial. Cuando, estamos hablando de años 50, cuando la segregación estaba a todo lo que da. ¿Qué podía salir mal en ese caso? Que estábamos equilibrándolo y estamos siendo revolucionarios. ¿Qué podía salir mal? Podía salir todo mal. ¿Sabes por qué? Porque ese equilibrio se convirtió en tiranía. ¿Vale? ¿Sabes lo que pasó? Cada vez tenías a las familias viviendo ahí, 33% de cada una. ¿Qué pasaba? Que cada vez que una casa salía a la venta, los vecinos de toda la vecindad se organizaban. Si una familia negra era la que se mudaba, solo podían venderle a una familia negra. Si eran los asiáticos, un asiático que se iba, solo podía comprarle un asiático. Si era el blanco el que vendía, solo podía comprarle un blanco. Y el resultado era kafkiano. A familias negras que estaban excluyendo a otras familias negras, no por racismo, sino porque, claro, había que mantener el equilibrio perfecto. Entonces, la utopía se había convertido en una prisión demográfica. El 33%, ese 33% en tu negocio puede ser más real de lo que tú crees. Olvidémonos de este vecindario que al final puede ser una anécdota. Es que este principio del 33% opera en todos los grupos humanos, también en tu empresa. ¿Vale? En el libro se nos citan varios estudios que dicen que cuando las mujeres alcanzan más o menos el 33% en una profesión dominada por hombres, las inequidades salariales empiezan a desaparecer, las oportunidades se equilibran, la cultura profesional cambia. Pero ¿cuál es el giro oscuro? ¿Cuál es el lado oscuro de esto? Que el mismo principio también funciona al revés. Cuando los empleados tóxicos en una empresa alcanzan el 33%, la cultura de toda la empresa se pudre. Cuando los escépticos del cambio llegan al 33%, la transformación fracasa. Cuando los que hacen el mínimo en una empresa, los que trabajan el mínimo posible son el 33%, eso se convierte en la norma para toda la empresa. Entonces, esto no es un número arbitrario, nos dice Gladwell en el libro, porque dice, es que por debajo del 33%, la minoría se adapta a la mayoría. Cuando estamos en el 33%, la minoría está alcanzando una masa crítica. Entonces los comportamientos ya no son alternativos, ya se vuelven normales y el cambio se vuelve inevitable. Cuando ya estamos por encima del 33%, la minoría es la que define la nueva cultura y los que resisten son los raros. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, en el libro se nos lanza una advertencia muy seria, ¿no? Y es que conocer este número es peligroso porque invita a la manipulación. Por ejemplo, empresas que mantienen la diversidad justo por debajo del 33% para parecer inclusivas pero sin cambiar de verdad. O cuando tienes organizaciones que incluyen minorías pero se aseguran de que nunca alcance la masa crítica del 33%. O cuando tienes grupos que manipulan la composición del mismo grupo para así garantizar su dominio. Manipular estos números requiere de ser un discriminador. Tienes que discriminar, estar discriminando. Si conoces estos números y los manipulas, estás discriminando. Pero claro, lo haces entre comillas para mantener el equilibrio perfecto. E inevitablemente vas a tener que excluir a alguien. En el año en el que estamos, yo creo que podemos decirlo ya sin tapujos, lo podemos decir de verdad, con total claridad. En las universidades esto pasa y siempre ha pasado. Cuando hablamos de políticas de admisión en las universidades saben que cuando ciertos grupos dentro de la universidad alcancen el 33%, toda la institución va a cambiar. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Ingeniería, llamémoslo así, ingeniería de admisiones. No lo van a llamar así. A lo mejor dicen, no, pues balanceamos la composición o tenemos su diversidad, ¿vale? Lo que están haciendo es manipular los números para poder controlar el cambio. Están discriminando. Entonces, en tu empresa o en tu grupo, ¿esto cómo lo podemos entender? Bueno, pues si entendemos el principio del 33%, y es que cuando llegues al 33%, los cambios que son alternativos se convierten en generales, esto lo puedes ver, lo puedes implementar como una nueva metodología de trabajo en tu equipo. ¿Vale? Ya sabes lo que pasa normalmente, entonces lo presentas, a lo mejor una idea la puedes presentar en una reunión, todos dicen que sí, pero luego no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si convencieras a 2 o 3 entusiastas en esa reunión? Imagina que tienes una reunión de 8 o 9 personas. Si tú vas con una nueva idea y la presentas, probablemente no suceda nada porque es muy difícil que si
propones algo novedoso, pase algo. Pero ¿qué pasa si empiezas a hablar en privado antes de la reunión con 2 o 3 personas y los conviertes en fans de esa idea? Tienes a 2 o 3 personas que son entusiastas de tu idea. Llega a la reunión y tú presentas esa idea y como ya tienes a 2 o 3 personas convencidas, ya llegaste al tercio mágico. Entonces recuerda, no necesitas convencer a todo el mundo todo el tiempo. Solo necesitas, para cualquier cambio, convencer a 1 de cada 3 personas. Cuando ese 33% empiece a trabajar con el nuevo método, cuando en las reuniones 1 de cada 3 hable de la nueva perspectiva, cuando en los pasillos de la empresa se escuche, oye, ya probaste la nueva forma de hacer las cosas, el cambio se vuelve inevitable. Los demás les van a seguir, no por presión, por equilibrio, por normalización. Y aquí viene la parte que te debe preocupar. Este mismo principio funciona también para lo negativo. A veces ni te das cuenta hasta que es muy tarde. ¿Sabes esa sensación? Cuando llegas el lunes al trabajo y el ambiente está como cargadito, pesado. Miras alrededor y parece que todos están quemados, están cínicos. Es lunes por la mañana y ya están contando los minutos para irse. Si 1/3 de tu equipo ya está así, tienes un problema súper grave, porque ese cinismo es contagioso. Y una vez que se normalizara, recuperar la motivación para ese equipo es prácticamente imposible. Por eso tienes que estar atento, tienes que estar atenta a las señales en tu empresa. Cuando empieces a notar que la negatividad está creciendo, nunca esperes, no dejes que crezca. Si dejas que llegue al 33%, habrás perdido la batalla cultural. Lo mismo con la rotación de personal. Perder gente es normal. Pero ojo, si en los últimos meses se ha ido más del 30% de tu equipo, eso no es solo un problema de recursos humanos, eso es una crisis cultural que se está gestando. Los que se quedan ya están mirando la puerta. La narrativa cambió. Este ya no es un lugar para crecer. Este es un lugar que dice, aquí no hay futuro. Entonces la lección es súper poderosa. No necesitas unanimidad para un cambio, pero tampoco puedes ignorar cuando 1/3 están remando en tu contra. Es matemática social. Entonces la pregunta del millón. Después de ver lo que estábamos viendo del pueblo del tercio de blancos, negros y asiáticos, la pregunta no es si deberías manipular estos números. La pregunta es qué porcentajes ya están operando en tu equipo sin que tú lo sepas. Porque si tú no estás monitoreando esto, ellos siguen actuando, están definiendo la cultura, determinando el futuro, decidiendo tu destino. Y cuando se cruce la barrera del 33%, ya va a ser demasiado tarde para cambiar nada. Entonces ahora hemos entendido estos 3 ingredientes por separado. Esta es la receta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando combinamos estos ingredientes. Podemos estar viendo una crisis nacional frente a nosotros. Podemos ver la tormenta perfecta si se mezclan los ingredientes adecuados. Tormenta perfecta que puede destruir millones. En el libro, Gladwell habla de una crisis, la crisis de los opioides, que es muy conocida, es muy nombrada en los medios. La crisis de opioides en los Estados Unidos nos muestra algo escalofriante. Es que muestra los 3 ingredientes que hemos visto. La narrativa, los supercontagiadores y la proporción del 33%. Si se combinan, pueden crear una tragedia épica. Y esto no es teoría de lo que estamos hablando de millones de vidas destruidas. Y esto, ¿sabes cómo empezó? Con médicos que querían ayudar. La narrativa fue la siguiente. Durante décadas, los médicos de Estados Unidos eran súper cautelosos con el tema de los opioides. Sabían que eran peligrosos, sabían que eran poderosos, pero peligrosos, ¿no? Entonces, claro, opioides reservados para casos súper extremos. Había leyes estrictas, había controles, había supervisión. Y entonces llega un doctor. Un doctor que se llama Russell Portenoy. Es un médico que empieza a argumentar algo que sonaba bien. Era una nueva narrativa. Decía, estamos dejando que la gente sufra innecesariamente. El dolor debe tratarse de forma más agresiva. Entonces, no suena mal. Están diciendo, hay que ser más agresivos aliviando el dolor, ¿no? Este era el mensaje. Esa era la narrativa. Entonces, ¿quién va a ir en contra de esto? ¿Quién va a decirle a este hombre, cómo no podemos reducir el sufrimiento humano? Pues claro que sí, hay que reducirlo, para eso somos doctores. Entonces, la narrativa médica cambió. Antes, los opioides son peligrosos, los utilizaremos solo como último recurso. Después de que llegue este señor, el dolor es el 5º signo vital, hay que tratarlo de forma agresiva. Entonces, cuando suficientes médicos compraron esta narrativa, esta nueva filosofía, ¿qué pasó? Que la profesión médica
tenía una nueva narrativa, una nueva historia sobre ellos mismos, y esa historia creó el terreno fértil para todo lo que vendría después. Entonces, llegan los supercontagiadores, corporativos en este caso. Estamos hablando de una farmacéutica. Purdue Pharma es una farmacéutica que es la que fabrica el Oxycontin y que no hacía marketing masivo. Eran quirúrgicos también con su marketing. Investigaron, identificaron y apuntaron con precisión. ¿A quiénes? A los médicos que ya estaban prescribiendo más opioides que el promedio, a los que estaban comprando aquella narrativa, al 33%. Entonces los identificaron y apuntaron a ellos. Nosotros, farmacéutica, no necesitamos convencer al 100% de los médicos, solo a los supercontagiadores. Entonces, ¿qué hicieron en la farmacéutica esta Purdue Pharma? Identificaron a los médicos de alto volumen, los mimaron con atención especial y los convirtieron en evangelistas de ese producto. Y estos médicos se convirtieron, en palabras de Gladwell, en vendedores de facto del Oxycontin. No eran criminales, eran profesionales que creían estar ayudando, pero la influencia que tuvieron fue devastadora. Entonces aquí viene el momento en que en el libro se nos identifica como el punto de no retorno. Cuando una fracción significativa de usuarios de Oxycontin se vuelven adictos, Estados Unidos ya está entrando en la catástrofe. ¿Por qué? Porque lo que desató todo esto era aparentemente positivo. Se reformuló el medicamento para hacerlo más difícil de abusar, las patentes iban a expirar, necesitaban una nueva versión. ¿Cuál fue el resultado? Los adictos a ese medicamento, que necesitaban el subidón de la versión antigua, con la versión nueva ya no podían obtenerlo. ¿Y a dónde fueron? Pues al mercado ilegal, al mercado negro, heroína y fentanilo. Entonces Gladwell lo describe en el libro y es bastante brutal, seco, y es que estábamos hablando de gente que dependía de receta médica para sus drogas, se volcó al mercado negro para consumir heroína y fentanilo. Entonces, ¿qué pasó? Las muertes por sobredosis se dispararon y un problema que había estado fermentando fuera de la vista del público estalló de repente en la esfera pública. Entonces, no estamos hablando aquí en este ejemplo de medicina, estamos hablando de decisiones empresariales que pueden tener consecuencias catastróficas que a lo mejor tú no habías pensado que iban a tener. ¿Cuál es la lección aquí? Pues la lección es que ayudar a la gente con su dolor es una narrativa que suena bien, pero cuando la conviertes en dogma, cuando opaca el sentido común, cuando silencias las advertencias, se puede volver peligrosa ayudar a la gente con su dolor. ¿Cuántas empresas han destruido valor cuando perseguían narrativas nobles? Por ejemplo, Facebook. Facebook decía, vamos a democratizar la información. Y Facebook ha favorecido la desinformación, no las fake news. El Twitter, que decía, vamos a conectar al mundo. ¿Y qué ha generado positivo Twitter en este caso? No mucho. Sobre todo ha generado polarización. Porque eso es Twitter, ¿no? Es el sinónimo, o Twitter o X, es polarización. ¿Vale? O Uber, que decía, vamos a hacer accesible el transporte. ¿Y qué es lo que ha generado, que es negativo? La precarización del mercado laboral, o sea, empleos precarios. ¿Vale? Entonces, esa es una lección que tenemos que aprender, que una narrativa que en principio es buena puede también volverse en peligrosa. En este caso de los supercontagiadores corporativos, los farmacéuticos, Purdue Pharma identificó a los médicos correctos para propagar su producto. Eso como estrategia de ventas, genial, seguro que se llevaron un buen bonus todos los de ventas, pero pésima responsabilidad social. ¿Por qué? Porque creaste un problema de drogadicción muy grande en el país. Telita, ¿no? Entonces, tu empresa o tu grupo está a lo mejor cultivando algo de esto, tendrías que identificarlo, porque muchas veces no somos conscientes de que bajo una narrativa noble y buena puede ser que estemos generando cambios que son negativos. Entonces, estamos viendo varios patrones que no podemos ignorar, ¿no? Es que no estamos diciendo que toda empresa que vayas a crear, o cada producto, o cada servicio que vayas a crear, o cada decisión, o cada narrativa que vayas a crear, va a crear una crisis nacional de drogadicción. No, pero estamos diciendo que los mismos mecanismos
operan a todas las escalas. Por un lado, una narrativa que cambia el statu quo de las cosas. Por otro lado, supercontagiadores que propagan esa narrativa. Por otro lado, una masa crítica de afectados que, si supera el 33%, hace que esa transformación, en este caso negativa, sea inevitable. Puede ser para bien, pero también, como hemos visto, puede ser para mal. Entonces, un poco lo más terrorífico de esto, por ejemplo, de la crisis de los opioides, no es lo que pasó, que es pésimo, es que probablemente, o a lo mejor yo quiero ver el lado bueno, pues que aquí nadie tenía malas intenciones. Los médicos querían aliviar el dolor. La farmacéutica lo que quería era ganar dinero, que es algo normal en los negocios, que quieran generar ingresos. Los reguladores querían ayudar a los pacientes y entonces reformulaban la medicina, pero aún así lo único que generaron fue millones de personas sufriendo y mucho muerto. Entonces, en el libro no se nos está diciendo que las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que entender los mecanismos, tenemos que empezar a ver las conexiones, tenemos que ver que si esas conexiones existen, ¿somos capaces de anticipar las consecuencias? ¿Van por el camino de lo bueno o de lo malo? Porque, una vez la epidemia empieza, a lo mejor ya es demasiado tarde para pararla. Entonces, hablando de consecuencias no intencionadas, vamos a rematar hablando de 3 casos donde la gente intentó diseñar un cambio social, pero los resultados a lo mejor no fueron los que ellos esperaban. Vamos a ver 3 casos en el que el ser humano jugó a ser Dios y los resultados fueron un tanto peligrosos. El caso número 1, todos estos son casos que están en el libro, recordemos, estamos viendo un libro que se llama La venganza del punto clave, y vamos a ver un caso que en este caso es de un pueblo ficticio, o sea, le ha cambiado el nombre, el autor le ha cambiado el nombre para no identificar qué pueblo es, pero en el libro lo llaman Poplar Grove. Poplar Grove no es el nombre real de ese pueblo, lo vamos a llamar así, pero los hechos que vamos a relatar sí son reales. Y no son bonitos. La narrativa en Poplar Grove era la siguiente: somos el lugar donde los niños alcanzan la excelencia académica. Entonces, claro, eso suena de narices. Entonces, ¿qué pasa? Los padres se mudaban allí en manada. ¿Para qué? Para eso, para que sus hijos tuvieran excelencia académica. Entonces, claro, las mejores escuelas se fundaban allá. Los mejores resultados académicos se tenían en Poplar Grove. Los mejores futuros, entre comillas, para mis hijos estaban aquí. Entonces, ¿qué es lo que podría salir mal cuando esa es la narrativa de somos el lugar donde los niños sí alcanzan excelencia académica? Pues en el libro se nos describe lo que los sociólogos encontraron en Poplar Grove, que es que Poplar Grove no tenía una diversidad normal de cultura estudiantil. No había punks, no había artistas, no había deportistas, no había rebeldes. Solo había un tipo de estudiante, el sobresaliente. ¿Por qué? Porque cuando el 100% de los padres valoran lo mismo, cuando el 100% de los niños compiten por lo mismo, cuando el 100% del pueblo tiene la misma definición de éxito, se crea una monocultura. Y las monoculturas, recordemos, son vulnerables a ser epidemias. Entonces, ¿cuál fue la epidemia que nadie vio venir? Primero, fue una estudiante que intentó quitarse la vida y no lo consiguió. Luego, 2 estudiantes más que sí consiguieron quitarse la vida. En el mismo año, con el mismo método. Pasan los años, más muertes, más intentos de suicidio, siempre el mismo patrón. Y Gladwell nos señala algo escalofriante. Los suicidios se habían normalizado como la válvula de escape de la presión académica que los chicos sentían. Los adolescentes se habían convertido en supercontagiadores, pero de la desesperación. ¿Qué es lo irónico de todo esto? Que los padres estaban buscando crear un paraíso académico para darles a sus hijos las mejores oportunidades y terminaron creando un infierno de presión del que algunos niños solo podían escapar de la peor manera. La ingeniería social funcionó, pero no como ellos esperaban. Otro caso, Harvard, conocidísima universidad americana, Harvard y sus procesos de admisión para mantener el estatus. Es otro tipo diferente de ingeniería social que busca prevenir, protegerse de los cambios. Y aquí entra el problema del 33%. ¿Te acuerdas antes que hablábamos del principio del 33% que veíamos antes? Las universidades de élite lo conocen súper bien.
Saben que si cualquier grupo minoritario alcanzara el 33%, la institución cambiaría. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que decíamos antes, ingeniería de admisiones. En los años 20 del siglo pasado había demasiados estudiantes judíos en Colombia. En Columbia, es la empresa, cuando digo Colombia, es Columbia, la universidad. La universidad era percibida, como había demasiados estudiantes judíos, la universidad era percibida como es una universidad judía. Entonces, ¿qué pasaba? Las otras grandes universidades de Estados Unidos, lo que llaman la Ivy League, entran en pánico. Dice, ¡ay Dios! Columbia, que es una de las 5 universidades grandes del país, ahora es una universidad, entre comillas, judía. Esto nos va a pasar a nosotros. ¿Cuál fue la solución de las otras universidades? Cuotas étnicas. Límites estrictos, control demográfico, hasta que llega el año 1978 y la Corte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que esto de las cuotas raciales, esto es inconstitucional. Entonces, ¿qué hicieron? Las universidades no cejaron en ello, sino lo que hicieron fue cambiar el método. Y entonces utilizaron el deporte como arma demográfica. Harvard, por ejemplo, Harvard recluta agresivamente a estudiantes para deportes, ¿no? Para becarlos en deportes. Pero busca Harvard siempre deportes que nunca nadie ve. Harvard busca tener un gran equipo de esgrima, de hockey sobre hierba, hockey pasto, de remo, equipo de squash. ¿Por qué deportes de nicho? Porque esos deportes de nicho los suelen practicar estudiantes de escuelas privadas de élite, que vienen de secundarias de élite. Por lo tanto, mayoritariamente blancos, por lo tanto, mayoritariamente ricos. Esa es una forma que tiene Harvard de mantener la composición demográfica, pero sin decirlo abiertamente. Eso es ingeniería social, disfrazada de reclutamiento para deportes de élite. Otro caso, la serie de televisión Holocausto. Yo era muy niño cuando esta serie, a lo mejor tenía 8 o 9 años, cuando esta serie la emitieron por televisión, y la recuerdo. Meryl Streep, es decir, súper serie, ¿vale? Pero es un caso que te voy a explicar diferente. Es ingeniería social también, pero en este caso ingeniería social para el bien. Pero estaba igualmente calculada. Estamos en el año 1978. En el año 1978, 30 años y pico después del final de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi había desaparecido de la conversación pública en Estados Unidos. Los supervivientes no querían hablar, el público no quería escuchar, los libros de historia lo mencionaban de pasadita. La narrativa de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos era victoria, sacrificio, pero no hablaban del genocidio de los nazis contra los judíos. Entonces aparecen aquí la ingeniería mediática. 2 ejecutivos de televisión, en este caso Paul Klein, Irwin Sagelstein, 2 judíos, deciden cambiar eso. Y entonces dice, a ver, no vamos a hacer documentales porque nadie los ve, no vamos a hacer libros de historia porque nadie los va a leer. Vamos a crear una miniserie de televisión y la vamos a poner en horario prioritario, en horario prime. Entonces, en 1978 no había muchos canales de televisión, las opciones de televisión eran limitadas, había muy pocos canales, ¿no? La NBC, la ABC eran como 4 o 5 canales. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una serie que se llama Holocausto, de 4 episodios, con Meryl Streep y grandísimos actores. Entonces, claro, era un hito de la televisión. Nunca había habido tanto buen actor junto en una serie. Y crean Holocausto, la serie. Millones de personas sintonizan con la NBC, la cadena donde se emitió. No tenían muchas opciones. Era esa o una de las otras 2 o 3 cadenas. Entonces, ¿qué pasó? De la noche a la mañana, el Holocausto volvía a ser un tema que estaba en la conciencia de Estados Unidos. Y no se ha ido desde entonces. Se han construido museos, han cambiado currículums y formaciones en universidades. La memoria colectiva se ha reescrito. Y la reescribieron 2 hombres con 4 episodios de una serie de televisión que cambiaron la narrativa nacional para siempre. Entonces, estos 3 casos que hemos visto, el de la serie Holocausto, el de Harvard y su filtro a la hora de la cuota de admisión, y lo que hemos visto también del pueblo Poplar Grove, donde la búsqueda de la excelencia mataba a los hijos, podemos ver varias verdades que son incómodas, pero son reales sobre el poder y el control. Y es que tú puedes diseñar un sistema perfecto y puedes obtener resultados perfectamente horribles, ¿no? Como veíamos en el ejemplo de Poplar Grove, de optimizando para un resultado pudiera ser letal incluso para tus hijos. También hemos visto que el statu quo
también es ingeniería social, que Harvard nos recuerda que mantener las cosas como están, como a ellos les gusta que estén, también requiere de mucho esfuerzo. Y también hemos visto que series, como en este caso Holocausto, prueban que si utilizas el medio correcto para enviar un mensaje, puedes reescribir la memoria y los recuerdos de millones de personas. Entonces, después de ver estos casos, hay preguntas que yo no podría evitar hacerme y que espero que tú también, en este caso para tu negocio, para tu equipo, también te hagas estas preguntas. La primera es, ¿qué estoy optimizando sin darme cuenta? A lo mejor busco optimizar las notas de mis hijos, pero ¿hay alguna unidad de medida que me diga que a lo mejor esto se está convirtiendo en algo tóxico? ¿Estoy manteniendo un statu quo de forma artificial? ¿Estoy haciendo como Harvard con sus admisiones? ¿Estoy creando estructuras que quiero preservar y para eso estoy haciendo ingeniería para que nada cambie? O a lo mejor estoy buscando propagar narrativas sin querer queriendo, como la miniserie, ¿no?, que buscaba cambiar la memoria de todo un país. ¿Qué historias contamos, qué historias cuentas que están moldeando la realidad de tu equipo? Fíjate que espero que te haya gustado el resumen de este libro. A mí me encantó este libro, me ha hecho pensar mucho. Y pienso una cosa, la ingeniería social es muy seductora. Esto que hemos visto es manipulación en muchos casos, ¿no? Claro que es seductor ingeniería social. La idea de que puedo diseñar el cambio, de que puedo controlarlo, de que pueda dirigirlo, es muy atractivo. Pero en el libro se nos muestra una y otra vez que el control es una ilusión. Puedes influir, puedes inclinar la balanza, puedes crear condiciones a favor o en contra de una cosa, pero lo que no puedes controlar es cómo va a responder la gente. Y eso es una responsabilidad, porque las consecuencias no intencionales pudieran ser devastadoras, pudieran ser malísimas. Y es que al final del día no estás moviendo piezas en un tablero de ajedrez, estás jugando con vidas humanas. Y los humanos tienen la molesta costumbre de no seguir el guión y hacer lo que les da la maldita gana. En este caso, la bendita gana. Hemos visto hoy cómo Miami se convirtió en la capital del fraude, cómo Los Ángeles tuvo una epidemia de robos de bancos, cómo intentaron crear una comunidad perfecta y acabó destruyendo a sus propios hijos, cómo una crisis médica se convirtió en tragedia nacional, cómo los intentos de controlar la sociedad pueden salir espectacularmente mal. ¿Sabes qué tienen todos esos casos que hemos visto hoy en común? Que nadie se levantó una mañana diciendo, pues voy a destruir mi ciudad, ¿sabes qué? Voy a crear una crisis nacional. No, los médicos de Miami no eran criminales, hasta que lo fueron. Los padres de Poplar Grove amaban a sus hijos y los destruyeron y hicieron que se suicidaran. La farmacéutica solo quería vender más de su producto, como cualquier otra empresa. Pero el tema aquí es que no necesitas maldad para crear desastres. Solo necesitas 3 ingredientes. Una narrativa poderosa que justifique los comportamientos de la gente, unos supercontagiadores que amplifiquen tu mensaje y una masa crítica de un 33% que normalicen esos cambios. Y boom, ya lo tienes. Epidemia social, para bien o para mal. Entonces en el libro se plantea este debate y es fascinante, ¿no? Cuando la farmacéutica creó la crisis de opioides, ¿quién es el responsable ahí? ¿La empresa que vende el producto? ¿Los médicos que lo prescriben? ¿Los reguladores que lo permiten? ¿Los pacientes que se vuelven adictos? Y en el libro Gladwell da una respuesta. Los responsables son todos. Porque en una epidemia social no hay villanos. Hay un sistema y todos somos parte de ese sistema. Entonces esto no es filosofía abstracta ni cosa rara, esto es supervivencia empresarial, porque tú en tu empresa, en tu equipo, en tu entorno, en tu familia, tú también estás creando narrativas, lo sepas o no. Tú tienes supercontagiadores en tu organización, en tu empresa, los hayas identificado o no. Tú estás acercándote a puntos de inflexión del 33%, los estés monitoreando o no. La pregunta no es si estás influyendo en el cambio social. La pregunta es, ¿lo estás haciendo de forma consciente, sí o no? Entonces, después de todo lo que hemos visto, yo te invitaría a que hicieras cosas, a que pases a la acción. Lo primero, audítate. Audita tu narrativa real. No lo que estás diciendo en tu página web o en la de tu empresa. Lo que se cuenta en los pasillos del equipo. Pregunta, ¿cómo funcionan las cosas aquí de verdad? Y si no te gusta la respuesta que recibes, a lo mejor es que tienes mucho trabajo por hacer. Lo segundo es mapear a tus supercontagiadores.
Detectar a los positivos para protegerlos, para empoderarlos. Detectar a los negativos para neutralizarlos o para convertirlos. Y a los neutros, pues inclinarlos hacia el lado positivo, hacia el lado de la luz. También tienes que monitorear las proporciones, lo del 33%. ¿Qué porcentaje de tu equipo está realmente comprometido? ¿Cuántos de ahí son unos cínicos silenciosos? ¿Cuáles de ahí están pensando solo en hacer el mínimo necesario y cumplir? ¿Estamos cerca de algún punto de inflexión del 33%? Entonces, si eso es así, cuarta y última acción es que anticipes las consecuencias no intencionadas. Antes de cada cambio importante que vayas a realizar, pregúntate, ¿cómo podría esto salir mal? ¿O qué comportamientos podría yo estar incentivando sin querer? ¿O qué narrativa podría estar creando que se convierta en algo negativo? Mira, en el mundo hiperconectado en el que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, las ideas, cosa buena, viajan a la velocidad de un tuit. Los comportamientos se vuelven virales en horas. Las crisis pueden escalarse en minutos. Entonces, entender estos mecanismos que estamos hablando aquí hoy no es opcional. Es la diferencia entre ser capaces de surfear los cambios o ser arrollados por la ola y que te lleve hasta la orilla rodando y lleno de arena. Entre crear un futuro o ser una víctima, entre liderar una transformación o sufrirla. Entonces empieza a cambiar tu perspectiva para siempre. Esta semana observa tu entorno con los ojos que hemos puesto hoy encima de este libro, de este análisis. ¿Qué narrativas estás escuchando repetirse? ¿Cuáles son los supercontagiadores en tu oficina, en tu industria, en tu comunidad? ¿Qué cambios están cerca del punto de inflexión? Y no lo digo para que los controles. Ya nos han mostrado en el libro que esto es peligroso. Es para entenderlos, para anticiparlos, para navegar mejor. Al final, como nos enseña este libro, el cambio social no es misterioso, no es un misterio, es mecánico y ahora ya conoces la mecánica. Utilízala sabiamente, porque alguien más la va a utilizar y puede que no te guste el resultado. El punto clave, como decíamos en el libro anterior de Malcolm Gladwell, el punto clave ha tenido su venganza. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento que hemos expresado hoy? Si este libro, si La venganza del punto clave te ha abierto los ojos sobre cómo funcionan realmente los cambios sociales, hay libros que te pueden meter todavía más dentro de la madriguera. El propio punto clave de Tipping Point de Malcolm Gladwell, obvio, ¿no? Pero es esencial. Ese libro, el original de Gladwell del año 2000, introdujo estos conceptos. Pero la diferencia es que entonces era optimista, estaba en el lado luminoso de la fuerza, hablaba de cómo crear cambios positivos, y en este libro hemos hablado también del lado oscuro, ¿no? Un poco la venganza es el lado oscuro, ¿no? Entonces lee ambos libros o escúchate ambos resúmenes del punto clave, y en este caso La venganza del punto clave, para tener esa visión más completa, porque igual que tenemos un poder de crear, también tenemos el poder de destruir, como hemos visto hoy. Hay otro libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, también resumido aquí, de Daniel Kahneman, que nos explica por qué la gente buena hace cosas malas cuando le cambiamos la narrativa. En ese libro se te va a explicar, ¿vale? Entonces nos habla de que tenemos dos sistemas de pensamiento, uno rápido, más intuitivo, y otro más lento, más racional. Cuando las epidemias sociales nos atrapan, es porque el sistema rápido está tomando el control, ¿vale? Entonces eso se habla de ello en Pensar rápido, pensar despacio. Otro libro importante para seguir profundizando sobre estos temas se llama Influence de Robert Cialdini, también resumido en el podcast. Llega un momento en que todos los grandes libros están aquí resumidos, pues bueno, ahí también lo tienes, en el mismo podcast también tienes Influencia de Robert Cialdini. Si en este libro que hemos visto hoy hemos visto cómo se propagan los cambios, Cialdini nos explica por qué funcionan, ¿no? Habla de 6 principios de influencia, ¿vale? Y nos explica reciprocidad, prueba social, autoridad, bla, bla, bla. Todos son herramientas que utilizan los supercontagiadores. El libro se llama Influencia de Robert Cialdini. Otro libro importantísimo de Nassim Taleb, que se llama Antifrágil, también visto por aquí, por estos lares. Igual que hoy hemos visto cómo detectar epidemias sociales, Nassim Taleb en Antifrágil nos explica cómo sobrevivirlas, ¿vale? Cómo volverse antifrágil, ¿vale? Sistemas que fortalecen cuando sucede el estrés, ¿no? Y eso es exactamente lo que vamos a necesitar construir en nuestra empresa, organización o equipo para resistir estos cambios, estos embates negativos. Otro libro interesante es Contagioso, de Jonah Berger, que es un libro que desglosa 6 principios que
hacen que algo se vuelva viral. Es importante para que veas la parte técnica de cómo se hacen virales las cosas. Y hay otro libro, me venía a la mente, de Nassim Taleb, que es también, que este no lo he resumido todavía en libros para entender, se llama El Cisne Negro. Si tú ahora entiendes que los cambios sociales pueden ser cisnes negros, ¿vale? Y eventos que no son predecibles de alguna manera, es que no lo son, ¿no? Pero son el resultado de narrativas súper contagiadores y puntos de inflexión. Y en este libro, El Cisne Negro, se nos enseña a prepararnos para lo impredecible, ¿vale? Es interesante que nos preparemos para todo eso, que tengamos esa flexibilidad, esa fluidez a la hora de aceptar los cambios y de movernos y adaptarnos a ellos. El libro se llama El Cisne Negro, Black Swan, de Nassim Taleb también. Esos 6 libros que te propongo te dan, yo creo que un arsenal completo, te van a ayudar a entender cómo funcionan los cambios, cómo reconocer por qué nos afectan los cambios, detectar cuándo intentan influirnos, sobrevivir a los cambios negativos, crear cambios positivos y prepararnos para lo inesperado. Yo creo que es un excelente kit de supervivencia para esta era de cambios virales. El conocimiento es poder y en esta era el conocimiento yo creo que es supervivencia. Hasta aquí llegamos. Hemos viajado a Miami, a Los Ángeles, a Harvard, a Poplar Grove. Hemos visto consultorios médicos y salas de televisión viendo series de Holocausto. Hemos visto cómo las mejores intenciones pueden crear los peores resultados. Cómo un pequeño grupo puede cambiar el comportamiento de millones. Cómo las historias que nos contamos moldean la realidad que vivimos. Y ahora tú también lo sabes. Ahora ya no puedes desaberlo. La próxima vez que veas un cambio repentino en tu industria, en tu empresa, en tu comunidad, donde sea, no digas, vaya, qué sorpresa, no me lo veía venir, sino que empieza a buscar la narrativa, identifica a los supercontagiadores, calcula si estás cerca del punto de inflexión del 33%. Y entonces, solo entonces, estarás preparado o preparada. Esto es lo que nos ha dado este libro, unas gafas nuevas, yo creo, para ver el mundo. El mundo en el que el cambio ya no es misterioso, sino mecánico, que las epidemias no son inevitables, sino predecibles, donde tú no eres una víctima, sino un navegante. Lo vamos a dejar aquí. Si este episodio te ha gustado, te ha sido valioso, te pido 3 cosillas. La primera, que nos dejes 5 estrellas en la plataforma donde estés escuchando este episodio ahora mismo. Sí, déjanos ahí utilizando el principio de reciprocidad que dice Cialdini. ¿Ves? Ya estamos aprendiendo a detectar influencia. Déjame ahí 5 estrellas para que más personas se beneficien de ello. Segundo, puedes escuchar ahí, suscribirte al podcast, porque esto también nos ayuda a generar más visibilidad. Es decir, te suscribes y así eres el primero o la primera en ser notificado cuando tenemos un nuevo episodio. Y también puedes escuchar, tercero, cualquiera de los más de 300 resúmenes de libros que tenemos disponibles para ti. Cada uno es una herramienta más para tu arsenal empresarial, te lo garantizo. Y ¿sabes qué? Cuarta y bonus, aplica algo de lo que aprendiste hoy. Esta misma semana aplícalo. No dejes que esto se convierta solo en información, conviértelo en acción. Porque de eso se trata todo esto. No de saber más, sino de hacer mejor. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. A todos, besos y abrazos. Hasta luego.